La verdad sobre la Biblia, historia, poder y misterio. Hay libros que inspiran, otros que informan, algunos que conmueven. Pero solo uno ha trascendido civilizaciones, idiomas, persecuciones y siglos para tocar el alma humana como ningún otro, la Biblia. Nacida en lo secreto, escrita entre desiertos, cárceles, palacios y campos de batalla, la Biblia no es solo un texto antiguo. Es un testimonio vivo. Un susurro divino que ha atravesado el tiempo. ¿Cómo surgió este libro? ¿Por qué fue perseguido con tanta furia? ¿Qué lo hace tan especial, tan eterno? En este viaje, descubriremos la historia oculta detrás del libro más leído, más traducido, y más transformador que ha existido. Un libro que sigue encendiendo esperanza en los corazones, incluso hoy. Esto no es solo historia. Es revelación. Esto es la Biblia, el libro que cambió al mundo. Durante siglos, ha sido venerada, perseguida, traducida. Algunos la llaman la palabra de Dios. Otros, una construcción humana. ¿Pero qué es realmente la Biblia? Este no es un documental religioso. Es un viaje honesto a través del tiempo, la historia, el poder y el misterio. Porque la Biblia no cayó del cielo. Fue escrita por personas. Personas como tú, como yo. En cuevas, en palacios, en campos de batalla. Bajo inspiración, bajo presión, bajo fuego. Fue editada, traducida, copiada y en algunos momentos, manipulada. Ha sido usada para liberar esclavos y justificar guerras. Ha cambiado civilizaciones y vidas. En este viaje vamos a descubrir ¿quién escribió la Biblia realmente? ¿Por qué algunos libros fueron eliminados? ¿Cómo llegó hasta nosotros? ¿Y por qué sigue siendo tan poderosa hoy? Esta es la verdad sobre la Biblia. Historia, poder y misterio. La Biblia no es un solo libro. Es una colección de 66 libros en la mayoría de versiones cristianas. Escrita en 3 idiomas principales, hebreo, arameo y griego. Por más de 40 autores. A lo largo de unos 1.500 años. ¿Quiénes eran estos autores? No fueron ángeles. No fueron dioses. Fueron personas comunes y extraordinarias. Pastores, esclavos, reyes, profetas, pescadores, escribas, médicos. Moisés es considerado el primer escritor bíblico, aunque algunos historiadores creen que los relatos del Génesis fueron transmitidos oralmente por generaciones antes de ser escritos. Los profetas como Isaías, Jeremías y Ezequiel no escribieron ficción. Escribieron lo que vivían, lo que creían, lo que denunciaban. El Nuevo Testamento fue escrito por testigos oculares, discípulos y misioneros como Pablo, que nunca conoció a Jesús en vida, pero escribió más cartas que cualquier otro autor bíblico. Cada libro fue escrito en un contexto cultural, político y espiritual único. Por eso, no puedes entender la Biblia sin entender la historia detrás de ella. Algunos textos fueron aceptados. Otros, descartados. El libro de Enoc, el Evangelio de Tomás, la carta de Bernabé. Fueron leídos por cristianos del siglo I, pero luego quedaron fuera. ¿Por qué? Esa parte viene después. Lo cierto es que la Biblia fue escrita por humanos. Pero millones creen que lo que escribieron fue inspirado por algo, o por alguien, mucho mayor. ¿Quién decidió qué libros forman la Biblia? Hoy abrimos una Biblia y asumimos que siempre fue así. Pero durante siglos, no existía una lista oficial de libros sagrados. Lo que hoy llamamos Biblia, fue una construcción gradual. Y también, polémica. En el pueblo hebreo, los libros que hoy forman el Antiguo Testamento fueron escritos y copiados durante siglos. Algunos, como los Salmos o Proverbios, eran usados en la adoración. Otros, como los libros de los profetas, circularon entre grupos pequeños. No fue sino hasta el siglo II a.C. cuando empezó a formarse una colección reconocida.
Los judíos que vivían fuera de Israel tradujeron las escrituras al griego, en una obra conocida como la Septuaginta. Esta versión incluía libros que más tarde serían excluidos por los judíos y por algunas ramas del cristianismo. Con la llegada del cristianismo, las cosas se volvieron más complejas. Los seguidores de Jesús usaban el Antiguo Testamento judío. Pero también empezaron a circular cartas, evangelios, testimonios. No todos eran auténticos. Y no todos decían lo mismo. Algunos hablaban de un Jesús más místico, más simbólico. Otros negaban su humanidad. Otros, incluso, contradecían los relatos conocidos. Durante casi 300 años, no existía un Nuevo Testamento oficial. Cada iglesia leía lo que consideraba útil o inspirado. Fue solo tras la legalización del cristianismo con el emperador Constantino, en el siglo IV, que se buscó una unificación. En el año 325, en el Concilio de Nicea, no se definió el canon bíblico, como muchos creen. Pero sí comenzó el proceso para decidir qué textos serían reconocidos como verdaderamente cristianos. El objetivo, unidad. Doctrina. Control. En el año 367, Atanasio de Alejandría publicó la primera lista que contiene los 27 libros del Nuevo Testamento tal como lo conocemos hoy. Años más tarde, en los concilios de Hipona y Cartago, esa lista fue oficialmente aceptada por la Iglesia. ¿El criterio? Que los textos fueran antiguos, escritos por apóstoles o testigos cercanos. Que ya fueran usados en muchas iglesias. Y que enseñaran una doctrina coherente. Los otros libros quedaron fuera. Algunos fueron llamados apócrifos, otros, heréticos. Pero muchos de ellos todavía se conservan. Y su contenido sigue generando debate hasta hoy. Así fue como nació la Biblia que conocemos. No en una noche. No por un ángel. Sino por siglos de historia, debate y poder. La Biblia no es un libro sencillo. Es una obra tejida con historia, fe, contradicciones y misterios. Fue escrita por personas reales, en tiempos difíciles. Elegida por concilios, copiada a mano, traducida en secreto, perseguida y defendida con la vida. La Biblia no es solo un libro antiguo. Es una carta de amor que ha sobrevivido al tiempo. Es un faro en medio de la oscuridad. Es la voz de Dios hablándole al corazón humano. No fue escrita de un día para otro. Fue el resultado de siglos de fe, de experiencias reales, de encuentros con lo eterno. En sus páginas hay dolor, esperanza, redención. Hay historias que nos enseñan, palabras que nos levantan, promesas que nos sostienen. No importa cuántos años pasen. La Biblia sigue siendo actual. Porque habla a lo más profundo del alma. Porque revela a un Dios que no se cansa de amarnos. En un mundo lleno de ruido, la Biblia sigue siendo ese lugar de encuentro. Donde el corazón cansado puede volver a empezar. Donde la fe se renueva. Donde entendemos que no estamos solos. Este documental fue solo una pequeña mirada a su historia. Pero lo más importante no es cómo llegó hasta nosotros. Lo más importante es lo que hacemos con ella hoy. Porque cada vez que abres la Biblia, Dios tiene algo nuevo que decirte. Gracias por acompañarnos en este viaje. No olvides darle like, comparte con alguien que lo necesite escuchar esta historia. Y cuéntanos en los comentarios. ¿Qué significa la Biblia para ti? Aquí, en Creciendo en Fe, creemos que aún hay mucho por descubrir. Gracias por acompañarnos. Suscríbete si aún no lo has hecho. Y nos vemos en el próximo video.